Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva serie de Empecemos Entendiendo Webinars del mes de diciembre, nuestro último evento de este año durante toda esta semana. Un gusto que estén con nosotros y que nos puedan acompañar desde el día de hoy y hasta el cierre el día jueves. El día de hoy vamos a iniciar estas diferentes series de ponencias con Harald Schindler. Harald Schindler es el gerente de CUNE para México y América Latina y el día de hoy nos estará presentando el tema de geomembranas, aplicaciones, propiedades y calidad. Sin más, eh, antes de ceder la palabra a Harald, por favor pueden sus consultas, preguntas, irlas generando por el chat y en un momento adecuado se las iremos transmitiendo a Harald. Muchas gracias. Harald, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Espero que todos estén bien y bajo las circunstancias con este virus, con este COVID-19, ustedes no tienen ningún problema en su familia o con sus colegas. Y vamos a ver. Lo agradezco mucho su interés en geomembranas. Es algo también, un tema que es para mí súper interesante. Un tema que nos afecta hoy en ciertas formas y también en un futuro mucho más. Estoy convencido de eso. Vamos a aprovechar ese tiempo de presentarlo. Vamos a iniciar directamente en nosotros. Entonces se hace clic, clic, clic aquí. Tema es súper chiquito hoy. Vamos a hablar de nosotros, de KUNE Group. Hablamos de KUNE Maschinenbau, que es responsable para hacer las líneas de membranas. Entre membranas hay muchas variaciones y nosotros en el mercado hoy ganamos el nombre, un renombre en ser los especialistas en fabricar líneas de extrusión para todos los tipos de membranas. Puede ser membranas para la construcción, para techos o para landfill, para áreas naturales. Unos de ustedes ya participaron en el evento anterior. Aquí una pantalla donde se muestra la ubicación de nosotros. Somos una empresa familiar, 100% alemán. Estamos muy cerca de la ciudad Bonn. Bonn es el ex capital de Alemania. Antes de la reunificación entre las dos partes alemanas, Bonn fue el capital. Hoy en día es Berlín. Somos más o menos unos 50 minutos con el ferrocarril del aeropuerto de Frankfurt. Eso solo dando una orientación. Yo mismo me ubico en México, aquí en las bordes de la Ciudad de México. Aquí está su casa. Lo vamos a trabajar desde aquí para los mercados México, Centroamérica, ayudando también a mis colegas en Perú o en Argentina, los cuales mando saludos, que están también conectados. Tratamos de dando el mejor servicio posible. KUNE es una empresa que va a cumplir ya, 85 años. Vamos a pasar por los primeros años, ya importante es poco después de la Segunda Guerra Mundial, hicimos el primer extruder y lo vendimos. Y en el transcurso de las décadas nos mejoramos, lo ampliamos, los corregimos, aumentamos los volúmenes, hicimos líneas más especializadas. Ya, uno de ellos es
un segundo, perdón, es entrando en la línea de PVC, el otro es en las líneas de membranas, donde ofrecemos hoy en día un ancho del web white de 8 metros. En general, nosotros como empresa somos 260 personas. En la puro diseño y desarrollo trabajan 60 personas. Nosotros somos conocidos en el mercado europeo y en el norte de América como ofrecemos soluciones individualizadas. Muchas veces las líneas no pueden ser por espacio, por ejemplo, se requiere un segundo o hasta un tercer piso. Las construcciones deben ser en espacios reducidos y muchos de nuestros competidores no podían ofrecer soluciones que son fuera de sus líneas estándar. Y nosotros ganamos aquí un muy buen nombre en resolver problemas que antes los otros no entran. ¿Ya? Igual con recetas nuevas. Si un cliente de ustedes quiere un producto novedoso, diferente, con ciertas propiedades mecánicas, absorbiendo golpes o disminuyendo rasguñas, ¿ya? Por ejemplo, en el sector automotriz es algo importante. Muchas veces nos buscan ustedes para resolver o desarrollar nuevas recetas y construir la máquina para este producto. En Kune mismo hacemos extrusión con un mono usillo, con doble usillo. Tenemos una especialidad que son los high-speed extruders. Hacemos película plana, hacemos membranas, hacemos láminas, hacemos también extrusión soplo, ¿ya? Todo lo que es globo. Puede ser water quench. Tenemos una especialidad que se llama triple bubble. Es nuestra marca. Es un proceso para dar diferentes propiedades mecánicas a una película extremadamente delgada. Y esa es una tecnología en donde podemos conectar hasta 13 extrusoras para generar la película. Pero ese es un otro tema, otro día. Próximo año podemos platicar de esto. Kune Group está dividido en 3 áreas. Una área es la película soplado o globo. El otro es Maschinenbau. Kune Maschinenbau ofrece película plana, por ejemplo, soluciones para PET, soluciones para láminas hasta 6 centímetros, por ejemplo, y también membranas. En el centro, el rojo, Kune Tools. Esa es la empresa de taller mecánico, donde ellos trabajan tanto para Anlagenbau, para las extrusión soplo, hasta para nosotros. Ellos hagan las usillos, hagan los cañones, hagan las cabezales, todo lo que es relacionado con el corazón de la máquina, el extrusor, fabricamos in-house. Y eso es algo importante para mencionar y también somos muy orgullosos de esto porque muchas empresas hoy en día trabajan en diferentes lugares, en diferentes países, hasta diferentes continentes para optimizar la ganancia. Nosotros hacemos casi todo en in-house o con
especialistas en un círculo de alrededor de 50 kilómetros alrededor de nosotros. Si ustedes compran una máquina de nosotros, realmente, si se dice Made in Germany, hecho en Alemania, sí, es así. En Kuhne hacemos embalajes, todas nuestras máquinas, tanto de extrusión soplo van a ser, y también de planas, son para, la mayoría son en el paque, son embalajes. El plástico trae muchos beneficios, ¿ya? Se puede proteger el producto, es un producto ligero, un segundo. Podemos transportar agua, podemos ganar peso porque podemos reciclarlo fácilmente. Aquí en esta pantalla mostramos un poquito la gama de todos nuestros productos, ¿ya? En donde estamos involucrados. Entre membranas, entre coffee cups, productos para proteger alimentos, autopartes o también partes para avión y también partes para ferrocarril. En la área de papelería, en los cuadernos, nuestras líneas pueden trabajar para hacer las hojas protectoras o las cubiertas de los cuadernos, por ejemplo. Y en mercados especializados, es como se muestra aquí, latina, puede ser latina, puede ser en base de una ducha, pueden ser las paredes de un refrigerador o otros productos de la línea blanca. En Kuhne nos dedicamos a estos 5 puntos. Tanto la producción de las máquinas mismas como lo que ustedes van a recibir y utilizar tienen una huella verde. Queremos disminuir nuestros scrap, usamos los mejores metales para dar más dureza a los productos. Las máquinas deben consumir menos energía cada vez, ¿ya? Porque eso es un requerido tanto por los gobiernos como para también de nosotros mismos, porque eso va a beneficiar a ustedes. Vamos a buscar siempre formas como podemos disminuir, por ejemplo, tiempos de mantenimiento o los tiempos en configurar una nueva receta. Esos son parte de nuestros trabajos en donde también siempre trabajamos con el cliente. Por ejemplo, un mantenimiento de un usillo tradicional puede tardar 6 a 8 horas con un cambio de usillo. Y con una otra extrusora podemos disminuir esas a 2 horas. O sea, es un gran ahorro de tiempo. Usamos nuestros propios patentes, usamos inteligencia, usamos programas de calculación, simulaciones para ver cómo podemos optimizar una máquina o cómo podemos optimizar productos que ustedes quieran fabricar. Y el último punto, es el más importante, siempre es trabajando con ustedes en conjunto. Si ustedes tienen un cliente que trae una nueva idea, ustedes lo transmiten esta idea con nosotros y juntos podemos o tratamos de resolver esta idea y mejorarlo. Sin usted, sin su input, sin su forma de trabajar con nosotros conjunto, tampoco podemos evolucionar y mejorar nuestros
nuestras máquinas. En las aplicaciones, nosotros en Cune ofrecemos toda la línea. Hacemos máquinas hasta en la extrusión plana, hasta 11 capas, pueden ser con barreras, sin barreras, pueden ser en el sector de PET, si queremos usar PET, podemos trabajar con sistemas de secado, puede ser de liquid state policarbonato o de solid state. Depende de ustedes. Trabajamos con diferentes sistemas, doble UCIO, mono. Hacemos láminas de 0.1 milímetro hasta 6 centímetros. Esas son láminas, por ejemplo, para decoración en edificios o capas de protección antifuego. Para un fuego dentro de diferentes salas no se dispara. Y también son láminas que se usan hoy en día, ustedes lo han visto en sus coches, en las de choque, en las puertas y también por ejemplo, seguramente en su línea blanca en casa. No me puede sorprender si ciertas partes son hechos con nuestras máquinas. Es un pequeñito gama de todas las posibilidades que podemos ofrecer. No voy a entrar en este tema porque va a tomar mucho. Y entramos en lo que ofrece Cune Maschinenbau en sus 3 puntos. Es películas, membranas y láminas. Hoy el tema va a ser membrana, geomembrana. En específico vamos a entrar en esto. Las geomembranas o geosintéticos hoy en día es un compromiso con el medio ambiente. Se usan en diferentes lugares para evitar agua se infiltra o agua migra y va a contaminar, por ejemplo, el suelo. Puede ser, digamos, un agua contaminado. Es un tema, pues, yo creo, es interesante y importante. En general, en diferentes países hay diferentes normas. Por general, las membranas son hechas de polietileno de alta o de baja densidad. Se puede ser un elastomero bituminoso, puede ser polipropileno o un cloruro de polivinilo. Cada uno tiene sus beneficios. En promedio, cuando hablamos de geomembranas, hablamos de rollos que miden alrededor de 7 metros hasta 8 metros. Si hablamos de membranas para techos, son rollos más chiquitos, pueden medir entre 80 hasta 1,50. En general, lo que tienen todo en común es su espesor entre 1 milímetro y 3 milímetros y pueden ser lisos o texturizados. Las propiedades físicas queridos por el uso son un espesor. Depende del uso, donde la ubicación es texturizado o es liso. Debe ser muy denso. Debemos tener un índice de flujo de fusión. Si queremos unirlas es importante. El peso debe ser adecuado a la área en donde lo vamos a colocarlo y debe ser cerrado para una transmisión de vapores, por ejemplo, agua o solventes. Importante es para hacerlo es una resistencia a la tracción y alargamiento.
la membrana no debe cambiarse, por ejemplo, por ser en un lugar muy caluroso o porque se cae mucho peso encima, no se debe transformarse, debe quedarse simétrico, debe ser igual y tampoco no deben abrirse las costuras. En terrenos rocosos o piedras que lo encontramos, por ejemplo, en minerías, ¿ya? El impacto por las piedras que se lanzan desde un camión, ¿ya? El impacto no debe perforar la membrana ni dar una fisura. ¿Ya? Debe ser fuerte contra un corte, ¿ya? Puede ser una piedra filosa o por un mal uso de una herramienta. ¿Ya? Debe ser fijo esa es la parte de fuerza de anclaje, debe ser muy fijo en la tierra, no debe moverse, no debe deslindarse abajo en una zanja, por ejemplo, debe quedarse en el lugar sin un peso adicional en la otra parte. Las aplicaciones en donde usamos geomembranas es por ejemplo, para guardar agua o proteger agua. Puede ser un campo de golf, pozos de agua, estanques. Puede ser residuos líquidos. ¿Ya? Un tema que mencionamos eran las minerías. El otro es en proteger, por ejemplo, tanques de gasolina en las áreas de petroquímico. ¿Ya? Si un tanque trae una fisura y crudo o petróleo o gasolina sale, ¿ya? No debe contaminar el terreno, el subsuelo. Ahí se puede usar, por ejemplo, geomembranas como una capa de protección. Puede ser usado como impermeabilizantes, ¿ya? Como mencionaba antes, también como techos en edificios o dentro de túneles. Puede ser recubrimiento en agrícola, ¿ya? Puede ser como por ejemplo, de estiércol, ¿ya? De los animales. Puede ser una tapa de proteger, por ejemplo, un depósito municipal contra los olores y los gases. Tapar este vertedero con una geomembrana y canalizar, por ejemplo, las gases en un cierto punto donde se puede quemar, ya, usando la energía. Podemos prevenir zonas sensibles a agua. Estoy hablando de ríos, por ejemplo, para no se desborden. Puede ser en la costa, en presas. Hay muchas opciones que nos da estas geomembranas y especialmente su posibilidad de soldarlas. Materiales que usamos en geomembrana, aquí una lista que son los más comunes, es HDPE, lo encontramos más frecuente, es LDPE, Low Density, ¿ya? Y después cada vez más abajo lo usamos menos o son más productos más especializados. Si usamos, por ejemplo, en campo agricultura, puede ser que contiene ciertos metalocenos, como un bueno, usted sabe. Nuevamente entramos en el mercado. Lo que mencioné antes, vamos a ahorita pasar un poquito por las imágenes. Uno de los proyectos más impresionantes en las últimas décadas
que se ha realizado con geomembranas y geomembranas hechos en nuestras máquinas. Son las famosas Palm Islands en las Emirates. Todo lo que vemos aquí es artificial, son hectáreas y hectáreas de geomembranas para proteger el relleno, ¿ya?, contra las fuerzas del mar. ¿Ya? Interesante en este proyecto se realizó en menos de 10 años y antes de cumplir eso, todas las armas, todos los alas de este palma, ya está vendido para terrenos. Se encuentra hasta un campo de golf, se encuentra túneles y todo, also túneles de transporte, ¿ya? Y todo eso es protegido con membranas hechas en nuestras máquinas. Algo más común que hemos visto y que es un proyecto mucho más sencillo para todos, ¿ya? Un estanque de peces de jardín. ¿Ya? Aquí vemos, es un proyecto chiquito, pero tiene la misma importancia, ¿ya? Si el agua se filtra en el subsuelo, en un momento los peces ya no tienen nada para nadar y hemos invertido mucho dinero en los koi y ellos no pueden seguir nadando, viviendo. Ese es un ejemplo. El mismo, ya, estanque de peces o de camarones, ya, en tamaño grande y comercial. El primero era decorativo para nuestro placer. Acá es al final un resultado, posiblemente el salmón o las truchas o el camarón, después vamos a comprar en uno de los supers. ¿Ya? Hoy en día las granjas a alta mar ya no se hacen porque las leyes en muchos países dicen que la contaminación, los desechos que hacen las peces también deben ser filtrados, deben ser coleccionados y deben ser depositado afuera. So, el sistema es nuevamente a tener una granja para los peces o camarones y en el otro también cuidando el medio ambiente. Hemos mencionado antes la construcción de túnel. En este caso, ustedes lo han visto en las imágenes anteriores, las geomembranas eran negros. El negro es nada más como una protección para disminuir la afección por el sol, por los rayos UV. Como estamos en un túnel, estamos bajo tierra, no es necesario tener las membranas negras o oscuras. Aquí trabajamos con membranas color claro, puede ser blanco, puede ser amarillo claro, que da también una ayuda a los trabajadores dentro del túnel, porque el blanco o el amarillo refleja mucho más la luz, puntos oscuros se disminuyen y la posibilidad de que ellos se accidentan ya, se disminuye. Otro uso en geomembranas, ya, en diferentes colores, es aquí en la construcción, sellando cimientos o impermeabilizar techos o, como se dice en el lado izquierdo, usando la misma membrana como un techo, como una construcción decorativo, en este caso aquí por un auditorio. Vertederos, ya, muy importante en las ciudades, los comunes metan sus desechos antes en
Ya, en un valle hoy en día debe ser protegido porque hay tantos productos que con el tiempo se derriten y pueden contaminar el suelo. En este caso, hoy en día ya se usa cada vez más es casi ley en casi todos los países usando una geomembrana para proteger el subsuelo. En una forma proteger el suelo, la tierra. En el otro también si un vertedero ya está a su límite de su capacidad y no se puede compactar más, en muchas ocasiones también se mete otra forma de geomembrana encima, lo he mencionado antes, con canaletas para canalizar los gases a ciertos puntos en donde se pueden quemar o coleccionar, depende de tipo, em, con todo el cuidado y más controlado. Es un punto importante para no proteger el subsuelo, pero contaminamos el aire. Aquí un dibujo de un vertedero siempre hablamos de una geomembrana y si vemos una imagen es de un paisaje como en la lámina anterior, ya vemos que es una lámina, pero realmente si lo hacemos eso bien, ya siempre usamos diferentes capas, ya, porque con el peso nosotros no sabemos qué va a pasar, ya vamos el agua es malísimo porque si eso es un depósito, cae lluvia, ya el agua se infiltra hasta abajo y debe ser sacado afuera. Y para evitar fisuras, para evitar lesiones a la geomembrana, normalmente trabajamos con 2, en unas ocasiones hasta 3 capas de membranas, ya, con cemento en el intermedio o tierra y piedras, ya, para tener como un colchón. Eso es algo, yo creo que esta imagen lo muestra muy bien cómo se debe trabajar en un depósito. Reservas de agua. Ese es un tema en la imagen aquí, sí puede ser, por ejemplo, reserva de agua para los bomberos. O en la imagen derecha superior, ya, con el nieve alrededor. Por ejemplo, esas son reservas de agua, depósitos de agua, porque ellos lo usan, este agua en otoño, al inicio de invierno, para generar nieve artificial a las pistas. Son ideas en donde ellos acumulan, por ejemplo, seguimos con el derecha superior, acumulamos el agua, ¿ya? Antes lo bombeaban desde el valle abajo arriba, ¿ya? Y claro, es mucho más económico acumular el agua arriba y usando la fuerza natural, la caída, para preparar las pistas. Otro uso que vemos muchas veces, o hemos visto en las imágenes en el tele, es en el campo de golf, los lagos, las trampas. Ya, eso es algo muy típico, ¿no? Donde usamos agua. Otro uso de membranas, aquí otro color, ¿ya? Los parques acuáticos, parques de atracción, ¿ya? Donde jugamos con agua, donde las personas se divierten con agua, ¿ya? Tanto natural o como aquí
resbaladidas o en aguas termales, ¿ya? Normalmente usamos membranas, ¿ya? Que nos da varios beneficios. En una forma es algo limpio, en otra forma, si quitamos el agua, podemos lavarlo, podemos sanitizarlo fácilmente, ¿ya? Y también repararlo, lógicamente. Harald, hay Ajá. unas consultas hasta ahora en los participantes, te las transmito a continuación. Ok. Cuando estabas hablando acerca de las aplicaciones de membranas, te hicieron la consulta, ¿qué permeabilidad tienen las membranas? ¿Hay algún grado de permeabilidad o la permeabilidad debería ser cero? Normalmente trabajamos con cero. Ujú. Especialmente en líquidos. Ya, puede ser que pues, si por una cierta solicitud existe una permeabilidad por los gases, ¿ya? Pero en líquidos debe ser cero. Perfecto. Luego, Zenobio Rivera, cuando ya comenzaste a hablar acerca de los usos de la membrana, te consulta, ¿qué tiempo de vida útil pueden llegar a tener las membranas? 20, 25 años mínimo. Las membranas están hechos para dar una vida útil, normalmente promedio mínimo 15, 20 años. ¿Ya? Deben ser normalmente más, porque una vez, por ejemplo, en un depósito, ¿ya? Después de 20 años no podemos sacar la basura y colocar una membrana nueva. ¿Ya? En general nosotros en CUNE trabajamos siempre con un mínimo de 20 años. Como están protegidos, ¿ya? Que hace daño, que causa daño a las membranas es al final el sol, son los rayos ultravioletas. Por eso usamos el carbón para evitar que se desintegra la estructura molecular del polietileno. Si como está protegido tanto por agua o por tierra, ya la vida puede ser mucho más larga, como 20 años. Perfecto. Una consulta más. César Arcila te dice, teniendo en cuenta la tendencia actual de la producción sustentable a través de diferentes normativas, ¿están considerando la posibilidad de aceptar polietileno reciclado en la formulación de una geomembrana? Claro, súper simple la respuesta, sí. Hasta unos años las fabricantes de geomembranas usaron una estructura de monolayer. Fue un extrusor y con este hicieron las membranas hasta 3 milímetros de espesor. Hoy en día la tendencia es un extrusor principal con un extrusor adicional. El extrusor principal va a usar polietileno recuperado y la capa exterior, en este caso hablamos de estructuras ABA, la de A, al final dan solo una superficie más liso o más brillante. Y también en el polietileno recuperado, ¿ya? Como es un uso rudo y son extrusores grandes, ¿ya? Puede ser que sale un poquito más de suciedad, cosas que no deben ser entra. ¿Ya? Y las estructuras A, las dos capas exteriores que protegen
el material recuperado, ya dan un sello más fino a la membrana. Esa es aparte, también es lógicamente es una disminución de gastos, porque recuperado yo puedo conseguir mucho más económico. Correcto. Aprovechando la misma pregunta, Yamilka Gorostiaga te consulta, ¿hasta qué porcentaje de polietileno reciclado pudiera entrar en la formulación para una geomembrana? Ups. Un 70-30 es posible. Pero sí necesito ahí consultar mis colegas en Alemania, ahí en la área de ingeniería, para dar una respuesta correcta. So, si me mandan un correo para yo no olvidar la pregunta, ya lo tengo anotado. Pero si me mandan, yo lo contesto, ya, para no dar una información falsa. De acuerdo. Igual para Yamilka, que hace la consulta, y todos los participantes, recuerden que una vez concluido el webinar de Harald Schindler, ustedes van a recibir esta presentación y los datos de contacto, correo electrónico de Harald, donde también consultas que queden pendientes pueden ser respondidas. Em, tengo una pregunta por aquí, Harald. Sé que la vas a exponer más adelante, pero quiero que quede registrado que te la hice. Jair Ballman te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre geomembranas lisas y con texturas? Pero creo que de ello vas a hablar un poco más adelante, ¿no? Unos láminas más y vamos a platicar Correcto. y mostrarlo. Si me permiten unos minutos más hablando rápido de la situación en general y las tendencias, ya vamos a entrar en los detalles de las texturizados. Perfecto. Entonces, una última pregunta de esta parte, Harald. Celia Vargas, cuando estás hablando acerca del tiempo de vida útil de las membranas, te pregunta, ¿la calidad del agua disminuye el tiempo de vida útil de una geomembrana? No, no. El agua no causa problemas. El enemigo principal son los rayos ultravioletos. Las geomembranas usamos hasta para sustancias químicas. Ja, por ejemplo, usé antes el ejemplo del vertedero. Hoy en día hacemos una cierta recolección. ¿Ya? Antes, unos 6, 7, 10 años pasados, todo lo que tenemos en casa o en la oficina o en el sector industrial lo tiramos en este vertedero, en este depósito, sin, sin pensar. Hoy en día tenemos productos o empresas especializadas que recuperan, reciclan, compran, hasta aquí en mi área donde yo vivo, ya las mismas gentes que recolectan los desechos de la casa hagan una primera selección para vender las latas de aluminio o el cristal o el papel. Pero antes eso no era común. Y en los vertederos, en los depósitos terminó todo, líquidos, fruta, pilas de nuestros juguetes electrónicos. En este caso hablamos de Walkman o de las caseteras, no, porque nadie se preocupa. Y todo este líquidos con el tiempo, la corrosión salió, pero la geomembrana no debe derritarse por este tipo de químicos. No, debe cuidar el medio ambiente, el subsuelo, la tierra abajo. Y no el subsuelo, el más importante es el agua que está en el suelo abajo. Vamos a seguir.
Hola, hola. Hola. Estamos acá escuchándote. Ah, Sigamos, sigamos. ok, no, de repente fue un gran silencio aquí. Bueno, vamos a nivel mundial. En esta tabla se muestra muy claro que México, no México, América Sur y América Central tiene mucho potencial en crecimiento. Si lo relacionamos esto contra, por ejemplo, el área Asia-Pacífico, ya en donde triplicaron más o menos el uso de geomembranas, mientras aquí en nuestro territorio solo duplicamos, pero duplicamos a un nivel muy poquito. En general, la necesidad en geomembranas está aumentando. Ya, en Estados Unidos, Canadá está creciendo, en Europa muy moderado, porque ahí la ley desde antes de 2007 obligó a las ciudades y a las comunas, a los pueblos de tener sus depósitos protegidos con membranas, o el crecimiento en los últimos 10 años no es tan grande como, por ejemplo, en Asia Pacífica. Eso muestra el potencial que existe en este mercado. En esta tabla mostrando las ventas o las instalaciones en general a nivel mundial, ya, entre los diferentes tipos digamos, de membranas. Puede ser textiles, grits, nets, ya, sintéticos, foams o geocomposites. Y sí, ustedes ven, ya, en la área de geomembranas hay un gran margen y mucho volumen, mucho venta en los últimos años. Nosotros mismos hemos vendido varias líneas de extrusión en los países calurosos, ¿ya? Digamos, a países árabes, países de África, también a la Turquía actualmente. Y todos tienen el mismo propósito. En una forma es proteger medio ambiente, sus depósitos, y el otro es colección del agua. Este líquido, con el cambio climático, los países tratan de coleccionarlo un poquito más. En esta sección vamos a hablar un poquito de las diferencias entre película soplado, donde podemos hacer geomembranas, y película plana. Siempre correcciones están bienvenidas, ¿ya? En la capacidad, en los kilos por hora, por ejemplo, ¿ya? Nosotros en extrusión de la plana, ¿ya? Podemos ser 4 veces mayor. ¿Ya? En promedio, extrusión soplo en el globo puede ser 800 kilos por hora. Nosotros hemos realizado hasta 3.500 kilos por hora. El ancho, ya llegamos hasta 8 metros de película, ya, mientras en el película soplado son alrededor de 7 metros. Tenemos espesores, pueden ser un poquito más grueso. Yo sé que también en soplado se puede hacer más, pero la gran diferencia es en las tolerancias. ¿Ya? Aquí se muestra
nosotros tenemos una tolerancia de espesor 0.75, 1%. Ya, puede ser, depende de un poquito del tipo de tolerante de producción y del ajuste del cabezal. Mientras en la extrusión soplo yo trabajo entre 7 hasta un 10%, depende un poquito del sistema de la calibración y el sistema de medidor de espesor. Y también la velocidad en qué tan rápido se cambian los labios en el cabezal. En ambos tecnologías yo puedo trabajar en coextrusión. Sin embargo, lo hago en soplo. Ya casi estoy obligado a tener en 3 capas, porque si mi cliente pide una superficie texturizada, yo necesito inyectar nitrógeno para tener una superficie rugoso. Mientras en la película plana yo puedo trabajar tanto con monos, si yo sé que solo voy a trabajar con membranas lisos, ¿ya? O si lo hago con coextrusión, yo puedo dar varias componentes o, como mencioné antes, en material recuperado. Y también puede trabajar con diferentes texturas. Depende del uso. Yo puede tener microspikes o puede ser una textura donde el concreto agarra mejor. Esas son ventajas. Y el último es relacionado otra vez también con la texturizado. Yo puedo definir la área en donde se hace la soldadura. En un rato, en unas láminas más tarde, voy a tomar ese tema también. Si hacemos usamos película soplado en el globo, si yo quiero una superficie rigosa, necesito inyectar nitrógeno y ahí se rompe la superficie. Pero no tengo chance de controlar el daño que estoy haciendo a la película o a la membrana. Significa la membrana tiene diferentes espesores al final. Puede ser en un lugar tengo 2 milímetros, en el otro 1.5, posiblemente 1.2. En el tercer lugar 2.3. Eso varía según el nitrógeno y cómo se rompe la superficie. ¿Cuál es el problema? Hay normas hoy en día en donde se dice una película, si usted como cliente piden a mí una película de 2.5 milímetros de espesor, yo debo garantizar que en ningún lugar, en ninguna posición, la película, la membrana es menor de 2.5 milímetros. Si yo trabajo con nitrógeno, no puedo garantizarlo. Siempre estoy jugando con el riesgo. Y si un parte de la película que es más delgada entra o está encima de una piedra con bordes filosos y se corta, ahí tengo mi fisura. Ese es por ejemplo, en la parte derecha se muestra este efecto que puede pasar. En película plana, yo genero la textura directamente en el calandro. Yo puedo usar diferentes rodillos. Ya, el rodillo principal, el de centro, yo puedo usar aquí una textura de picos. Puede ser cuadrados, puede ser redondas, puede ser redondas
todos hemos pasado en lugares, por ejemplo, en tiendas o en zonas industriales, en una planta, en una bodega, con una carpeta de plástico, con los cositas redondas. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un uso que se hace directamente en el rodillo. La ventaja es, yo estoy sacando el material, este material fundido entra en los hoyos, en las perforaciones del rodillo y me da la textura sin que mi espesor de la película se disminuye. ¿Ya? Eso es algo de los regulatorios que debemos respetar hoy en día si soy fabricante de membranas. ¿Ya? Aquí es lo que comento. ¿Ya? En Europa trabajamos, en este caso en Alemania. ¿Ya? Si pide yo una geomembrana, ¿ya? El espesor debe ser garantizado por todo el largo del rollo y por todo el ancho. Y yo necesito firmar un documento en donde yo garantizo que eso por las instituciones, en este caso es por la Bundesanstalt für Material, esa es una institución alemana del gobierno que protege el consumidor, en este caso el comprador de las membranas, para garantizar que todo funciona según el pedido. ¿Cuál es la dificultad en la área de películas soplados en la extrusión globo? Vamos a regresar a las medidas mencionadas antes de un espesor de 2.5 milímetros. En este caso es en el gráfica se muestra con la línea azul continua o tolerancia inferior. Si yo necesito garantizar que mi película nunca, o mi membrana en ningún momento está abajo de esta tolerancia de las 2.5 milímetros, yo necesito trabajar, si tengo un margen de tolerancia de aproximadamente 10%, yo necesito trabajar con una película de espesor promedio de 2.75 milímetros. ¿Ya? Pero como tengo una tolerancia de 10, ¿ya? Yo puedo trabajar, en mi programación yo lo digo 2.75 para nunca caer a menor de 2.5 milímetros, pero también necesito aceptar que en un momento la película puede llegar hasta 3 milímetros. ¿Ya? Porque tengo un margen de tolerancia arriba hasta o de abajo. Y si hablamos de un 0.5 milímetro de diferencia en espesor, hablamos del peor de los casos, ya es por varios metros, yo voy a perder materia prima, voy a perder dinero como fabricante. Y también estoy cambiando, por ejemplo, el peso final. ¿Ya? Si tengo un rollo de 7 metros y este rollo debe ser 2.5, pero ya mide 3 milímetros, ¿ya? También son varios kilos más que debe mover. ¿Ya? Y puede ser que si tengo 5 rollos, posiblemente mi camión o camioneta en donde lo transporta está fuera de posible de manejarlo seguro. En extrusión plana, en las membranas, las tolerancias en general, si estoy haciendo el ajuste manual, llego a una tolerancia de
promedio de 3.5%. En comparado a la extrusión soplo, eso es un ahorro de material posiblemente hasta un 13%. En la gráfica al lado derecho se ve exactamente lo mismo. El cliente pide una membrana de 2.5 milímetros. Si trabajo con un 3.5% de tolerancia, el espesor que yo debo programar en la máquina para no caer abajo de 2.5 va a ser 2.59 o 2.6 milímetros, y con el 3% o 3.5% yo puedo llegar a un espesor máximo de 2.68 hasta, como digo, a 2.5 de mínimo. Si usamos thermobolts, ¿ya?, son los tornillos que abren y cierran el labio en el cabezal. ¿Ya? Yo puedo reducir la tolerancia de 3.5 a un 2.5. ¿Ya? Significa, ya, estoy comparado a una extrusión de soplo, yo llego a un 15% de ahorro, aprox. Pero las thermobolts tienen una desventaja, consumen energía. ¿Ya? En el cabezal para una película de 8 metros, el cabezal es un poquito más grande, son 8.5 metros. Instalamos alrededor de 240 tornillos que actúan con la temperatura que está por parte de energía, ¿ya? Se calientan o se enfrían. Yo no hice el cálculo en monetaria, pero 240 thermobolts consumiendo 1.75 kilowatt por hora son 144.000 kilowatts al año. ¿Ya? Y eso usted debe multiplicar con su cuenta de su suministro de energía. Tengo un gran ahorro de material posible comparado a extrusión soplo, pero también tengo la desventaja de este aumento de consumo de energía. Por ese caso, nosotros buscamos con un fabricante una solución nueva y entramos con un sistema robótico. Ese sistema robótico baja las tolerancias todavía aún más a 1.25. Usted ve la tolerancia entre la solicitud y la tolerancia superior es mínimo. ¿Ya? Eso significa estoy ahorrando mucho materia prima, mucho dinero. ¿Ya? Y aparte la película cada es más homogéneo, más parecido. Si yo estoy formando un papelito, después el material tiene estas propiedades mecánicas, sí, yo puedo garantizarlo, porque no solo el robot hace las cosas, también todo el proceso está registrado en el sistema. Bueno, aquí lo estuve hablando ahorita tan bonito acompañado con unas gráficas de espesores. Vamos a convertirlo un poquito en números, porque eso es lo que nos importa al máximo. En el primer renglón tenemos las tolerancias, 10% para el soplado, 3.5, 2.5, 1.25 para película plana. Los espesores con cual yo necesito calcular y trabajar o exprimir, ¿ya? Está en el segundo renglón. Tengo
acá en el siguiente renglón tengo el peso por metros cuadrados. Ya, es un poquito, ya cambia mucho. Ya. También donde aumentamos es la producción, la productividad, la velocidad en la línea misma. Ese influye directamente en mi capacidad de producir metros cuadrados por hora. Ya son unos 60 metros cuadrados más que yo puedo trabajar con la película plana en el espesor, en el tolerancia mínimo. Si yo calculo 52 semanas al año, ya, a un 85%, son alrededor de 7.425 horas al año. Si trabajamos en este candidato, sí tengo una gran ventaja en la producción. Ya, significa yo puedo recuperar más rápido la inversión en la línea de extrusión. Si lo tengo, convertimos eso en un precio promedio que se cobra en Europa al momento, en euro por el metro cuadrado. Ya, estamos de 8 millones de euros arriba comparado al globo. Y tengo más o menos 430,000 metros cuadrados ahorrado comparado al soplado. ¿Qué significa todo eso? Si yo trabajo con película soplado y ese es mi punto base como cero, ¿ya? El potencial de ahorrar, en este caso en euros, ¿ya? Por año es inmenso si trabajamos por ejemplo, con este tipo de robot. Más tarde voy a mostrar dos fotos cómo trabaja el robot, voy a explicarlo. Eso es súper interesante. Si yo puedo ahorrar casi 1.600.000 euros al año, yo puedo refinanciar más rápido la máquina. De eso se trata al final. Eso es lo que queremos saber hoy en día nosotros como empresarios. Los componentes en una línea de membrana son muy similares a las componentes de cualquier otra línea de película plana, puede ser de PET, puede ser de coffee cups. Eso es más o menos igual. Las posiciones de ciertos componentes varían un poquito, pero principalmente es lo mismo. Voy a pasar rápido por este tipo de maquinaria para las personas que no conocen la tecnología. Aquí solo mencionando que nosotros hacemos y cuáles productos nosotros suministramos para la línea. Ya, si usted compra una línea con nosotros, lo compran listo para trabajar. Una línea de geomembranas, ya iniciamos, lado derecha, están los dosificadores, la área de alimentación del extrusor, hay filtros para quitando suciedad, bombas para generar una presión al cabezal, o se dice aquí die head, el calandro, ya, el calandro es importante porque da la superficie a la película. Tenemos un medidor de espesor, tenemos un corte lateral, en este caso en membrana, como trabajamos con
materiales normales sin barreras, sin nada extraordinario. ¿Ya? Se corta, se hace pedazo y se realimenta directamente a la extrusora. Tenemos la sección de enfriamiento, tenemos un sector donde jalamos, tenemos un acumulador y la área de bobina. El acumulador promedio no necesitamos tanto como en PET porque la velocidad en general no es tan alto, son unos 15, 18 metros. Y ese es el tiempo que se usa normalmente para cortar la película, la membrana y cambiar el rollo. Es más que suficiente estos 15, 18 metros. Aquí una imagen de un extrusor, ya, en este caso es una grande, ya, pasa arriba de 2.500 kilos por hora. Ya, realmente son monstruos, si yo puedo decirlo. Esta imagen es el extrusor, el Lucio, tiene un diámetro de 180, ya, por 36 de la longitud. Ya, son más o menos 5 metros de largo de esta máquina. Ya, y en el caso de la línea actual, ya, se instala un coextrusor para usar, como hemos platicado antes, material recuperado, materia prima, ya, con un coextrusor de 125 milímetros. Así se ve la línea actual, ya, como estamos construyendo. Ya es, en este caso, la área de extrusión por espacio limitado lo estamos montando encima de un torre. Ya, va a tener un efecto positivo para nosotros porque la extrusor es arriba y el cabezal está inclinado abajo para entrar. Hoy usamos un poquito la gravedad para entrar directamente entre los primeros dos rodillos. Ofrecemos, aparte de extrusoras para membranas, ofrecemos diferentes soluciones en extrusor, que es algo que podemos ofrecer también como retrofit a empresas de extrusión soplo, extrusión plano, puede ser retrofits para máquinas de inyección. Hay diferentes posibilidades. Mencioné antes, tenemos tecnología y soluciones hasta coextrusión de 13 capas. Es algo, si uno ve una instalación de 13 capas, es impresionante. Debe mencionar que tenemos una tecnología que se llama de alta velocidad, high speed extrudos, que son más chiquitos, pero son más productivos. Ese es un tema que podemos platicar en un otro momento. Es también muy interesante. Otra parte de una membrana, especialmente si es de coextrusión, es nuestro feed block. Trabajamos en este caso con un lamela feed block. Lamelas se muestra acá. Yo puedo modificarlo, yo puedo ajustarlo y puedo alterar en esta forma la película. Yo puedo dar una forma para hacer la estructura de cada capa más uniforme. Se muestra en este lámina. Si yo estoy extruyendo una película o una barrera, una membrana normal o una lámina, ya depende del material, depende de los diferentes materiales. Puede ser que el material fundido muestra una tendencia de moverse a los laterales, ¿ya? Y tengo en este caso en los extremos
del calandro tengo más material que provoca una estructura tipo hueso, como se dice, y aparte me da una estructura no parecido, ¿ya? Y estoy perdiendo posiblemente si yo uso material barrera tipo Evo, tipo nylon, estoy perdiendo dinero. Con con esto lamela feedblock, yo puedo corregir esto. So, yo voy a, se muestra en la gráfica derecha abajo, yo puedo disminuir el diámetro en las laterales, aumentar el diámetro, el espesor en el centro y genero en este caso una estructura mucho más parecida. ¿Ya? En este caso voy a evitar, por ejemplo, si uso material recuperado, ¿ya? El material se distribuye mucho más. Si aquí hay se dice corte lateral, eso es más o menos importante. Si uso una barrera o un material costoso, no aplica en geomembranas, ¿ya? Solo para información a ustedes, si uso Evo, yo no quiero que el Evo baje hasta las bordes de la película porque no puede recuperarlo, no puede reciclarlo y aparte si lo tiro ya estoy perdiendo dinero, que lo evito. So, yo puedo cerrar la alita más en la extrema posición y este material costoso, la barrera, no aplica en este área. Yo puedo cortarlo y recuperar completamente. Este lamela feed block ya, puede ser hasta de 7 capas. ¿Ya? En este ejemplo se ve muy bien que tenemos una área central que se usa para barrera porque se muestra aquí está cerrado. ¿Ya? Y aquí tengo diferentes ángulos y diferentes aperturas. Este feedblock me da la posibilidad de jugar un poquito con las capas, con la orientación de las capas. Y nosotros como CUNE somos muy orgullosos de esta parte, pero no somos egoístas y podemos ofrecer este feedblock como retrofit a todas las líneas existentes de nuestros competidores. No, eso es algo que da beneficio a ustedes y podemos ofrecer esto también en una forma que ayuda a ustedes. Por ejemplo, lo damos por 3-4 meses como prueba y ustedes lo pueden jugar con este, ganar experiencia y claro, también comprarlo para sus líneas existentes. El cabezal ya es algo que hacemos también, es parte de retrofit que podemos ofrecer a las diferentes marcas. Nos hacemos el cabezal en nuestra propia empresa, en el K-Tool. Ya ustedes se recuerdan, al inicio hay una lámina con las 3 empresas, Anlagenbau, Extrusión Soplado en azul, K-Tool en rojo y Maschinenbau en verde. Ya, en K-Tool ellos trabajan para nosotros, ya, según nuestros planos, según que han realizado los ingenieros en Maschinenbau. Y sí, es algo impresionante porque no todas las empresas tienen la habilidad de hacer un cabezal de 8 metros o 8 metros 600 para ser exacto. ¿Ya? Las máquinas son monstruosos, ¿ya? Y realmente es verlo físicamente, cómo trabajan, es impresionante. ¿Ya? Y otra vez ya mencionaron, nosotros sí
en Cune, nosotros que trabajamos en Cune y para Cune somos orgullosos de hacer realmente todo en Alemania, en nuestros propios, nuestro propio taller. El cabezal, el die head, ya podemos hacer en diferentes formas. Puede ser con tecling, sin tecling. Ese nos ayuda en disminuir la película. Por ejemplo, yo estoy mencionando siempre la película, la membrana, el ancho máximo que hacemos es 8 metros, pero puede ser que un cliente pide 7 metros porque sus camionetas están con esta medida y con rodillos de 7 metros no entran en problemas con el ley o con los oficiales de tránsito. Ya, con el tecling yo puedo disminuir internamente el ancho de los labios y trabajando a 7 metros. ¿Ya? Y no voy a cortar a cada lado 50 centímetros y recuperarlo porque voy a perder horas máquinas para hacer lo mismo y trabajar doble. So, no tiene mucho sentido. Pues ofrecemos este tipo de solución que nosotros llamamos o que se dice tecling a nivel. Aquí es otro ejemplo cómo funciona. ¿Ya? Also yo con un tornillo yo ajusto el ancho de la membrana. También es algo que nosotros podemos ofrecer como retrofit a diferentes líneas sin ser de Cune. ¿Ya? Trabajamos en este caso completamente neutral. El cabezal, yo mencioné antes eso en el ejemplo de thermobolts. ¿Ya? Aquí se repite el ejemplo de los 400 thermobolts. Se ven, se abren y se cierran. Si yo estoy alimentando más energía a las thermobolts, se calientan. Si en este caso se cierran, se enfrían, se abren un poquito más. Así funciona el sistema explicado simple. Como mencioné, ese es un gran gasto de energía que hoy en día tampoco no estamos dispuestos a pagar. ¿Ya? Las empresas que ofrecen la energía cada año, no sé, en su país, en mi país, en México al momento, sí, cada mes es una nueva sorpresa y entre casi ningún empresario hoy en día tiene una sonrisa. La mayoría casi siempre si reciben la factura por el suministro de energía dan un ataque de corazón porque está en línea recta arriba. Estuve hablando del robot y eso es algo interesante. El robot, si el lector de espesor no muestra una variación en todo el ancho, el robot se queda quieto y no consume. En ese momento, cuando el lector mide una diferencia en el espesor, ¿ya? El robot va a este tornillo, se muestra en el lado izquierdo, ¿ya? El lado el palo, ¿cómo se dice? Este palito, ¿ya? Buscando la posición y este es al final el tornillo va a ajustar, va a abrir o cerrar un poquito más el tornillo, en este caso abrir o cerrar el flujo o hacer un obstáculo más para el flujo del plastificado. Y el robot realmente se mueve de un lado al otro lado a una velocidad impresionante, mucho más rápido.
y también los ajustes son mucho más finos como cualquier Thermobolt o lógicamente mucho superior a trabajo manual con nosotros con herramientas como persona. Es algo muy interesante y es un gran ahorro de energía y también de materia prima al final. En el calandro o roll stack, como nosotros digamos, arriba en la imagen izquierda lo vemos actualmente un roll stack que estamos fabricando. Ya se puede imaginar el espesor del marco, ya, y a la derecha se ve el final con unos rodillos de 8 metros 600 y cada rodillo tiene un diámetro de 1 metro. Ya, de las dimensiones es gigantesco, es muy interesante. Interesante es que cada rodillo que vemos aquí pesa alrededor de 20 toneladas. Independiente del espesor, del diámetro, de la longitud de cada rodillo, nosotros en Kuhne trabajamos en una forma que la diferencia entre agua entrante y agua saliendo es plus minus 1 grado Celsius. So, si el agua entrando para enfriar el rodillo trae 40 grados, ya, la tolerancia es 41, 39. Ya, solo como un ejemplo. Eso es algo en donde nosotros también somos muy orgullosos de esa tecnología, de esta posibilidad, porque sí es una gran diferencia si los rodillos tienen o manejan diferentes temperaturas. ¿Ya? Si en un lado, digamos en el lado derecho, están a 40 grados y en el lado contrario hay 5, 6, 7 grados de diferencia. Eso me fastidia, me castiga la superficie final de la película o de la membrana. Diferentes opciones. En este caso que nosotros hacemos para geomembranas es este tipo de construcción, ¿ya? Porque como lo comento antes, cada rodillo pesa 20 toneladas o necesita distribuir un poquito el peso, ¿ya? En este caso hablamos del marco plus esto más de 80 toneladas. Es algo más complicado para manejarlo. Aparte, yo necesito, por ejemplo, si yo cambio la textura de la superficie de liso a una superficie texturizada, yo necesito mover las rodillas, sacarlo, y en esta posición me complicará muchísimo más. Y aquí el sistema es más para trabajar en formas de PET o PMMA. Es algo diferente, ¿ya? Y ustedes no van a creer, pero también ofrecemos el roll stack en todas las diferentes medidas como retrofit a sus equipos. ¿Ya? Aquí hay unos datos sobre el roll stack que hacemos. Vamos a pasar eso. Ofrecemos control de espesor, ¿ya? Cada máquina lo debe tenerlo en este caso controlamos el robot. Tenemos el tema mencionado varias veces, superficies lisas o estructuradas. Podemos ofrecer como flocado, podemos pulverizarlo, es como un tipo velcro, funciona muy bien en geotextil. El único es la superficie queda irregular,
Eso es, en muchas ocasiones no está deseado por el cliente final. Tenemos rodillos de microspikes. Antes lo ha mostrado una imagen de un parte de un rodillo. Aquí lo vemos el resultado en una película, en una membrana. Yo hago spikes en el rodillo mismo. So, la masa fundida, la plastificación penetra los hoyos y como el rodillo está en movimiento, la película se sale con este tipo de spikes. Yo tengo posibilidades de tener entre 500 millones hoyos hasta 1 millón de hoyos en el rodillo. Yo puedo tener estas spikes en un lado de la membrana, yo puedo tenerlo en ambos lados de la membrana, yo puedo trabajar con diferentes alturas de los spikes. Todo eso depende del uso final, en donde vamos enseguida. Microspikes ayudan a aumentar los áreas. Si tengo una superficie liso, normalmente el ángulo que yo puedo usar sin la membrana se desliza abajo, ya es alrededor de unos 11 grados. Si uso una membrana con spikes, o texturizado, en este caso de spikes, yo puedo usar esta membrana en una área que es hasta un 43 grados de ángulo. Depende un poquito del suelo, si es tierra, si es lodo, si es, no lodo, perdón, es tipo barro, si es tipo piedra, el ángulo varía, pero yo puedo aumentar mi capacidad de almacenar agua o cualquier producto, residuos, puede ser desechos o puede ser piedras en la área de minería. ¿Qué hagan las spikes? Ellos se agarran en la superficie, en el suelo. Si yo uso una película liso, tanto de ambos lados, puede ser que se desliza a la película abajo y con el peso o el producto que yo meto encima también se desliza poco a poco más abajo. Con una superficie texturizada en ambos lados, ¿ya? Yo freno la película que no se mueve abajo al valle. Y también el producto que quiero almacenar en este área también se frena. Ya es como más complicado para deslizarse abajo. Esas son las ventajas de este tipo de películas texturizadas. En uno de los puntos anteriores lo comento de la soldadura. ¿Ya? En las películas de dado plano, yo defino el rodillo y digo que yo quiero unos 10, 15, unos 20 centímetros sin texturización en ambos lados. Y esta es la área en donde hago después la soldadura, cuando estoy uniendo las diferentes rollos. Me da una ventaja, ya, que en este caso yo puedo proteger la área lisa con un adhesivo, con una cinta semi-adhesivo. Así estoy evitando, si lo guardo las rollos, por ejemplo, en las afueras, ya, yo puedo proteger este área contra grasa, contra polvo. Si llego a mi sitio donde coloco la membrana,
yo solo quito la película protectora y inicia a soldar. So, estoy ahorrando tiempo, no necesita limpiarlo, no necesita o encrasarlo. Esta gráfica muestra un poquito las ventajas o trate de mostrarlo cómo funciona. Tengo en las laterales sin estructura, sin textura, con mi aparato de calentadura, yo estoy soldándolo y generando dentro de las dos líneas de membrana, tengo una canaleta de aire. Esta canaleta yo puedo llenar con aire, por ejemplo, con aire de presión, para revisar si la soldadura está perfecta. ¿Ya? En este caso voy a cerrarlo en la parte inferior, en la parte de abajo, y llenarlo desde arriba con aire, y si el aire se va, ya debe hacer una segunda vuelta con la soldadura para sellarlo bien y unir las dos partes perfectamente. Antes hice un gráfico con el calandro, ya con los rodillos, mencionando son 8,60 metros, diámetro de 1 metro, para visualizar las dimensiones aquí con una foto de una persona parado. En este rodillo también se ve muy bien que trae las microspikes, la perforación, y en el lado, en los extremos ya está liso. So, es exactamente dejando un parte de los extremos de la membrana liso para facilitar la soldadura. Texturaciones, hay muchísimas diferentes formas. ¿Ya? Aquí se muestra 2 ejemplos. También un dibujo, una gráfica en donde se puede utilizarlo, este tipo de membranas. Ese es un diseño, por ejemplo, que se usa muchas veces en concreto. Si hacemos túneles, si hacemos áreas donde trabajamos en casas, ya en subsuelos, ya, el concreto se queda ahí mucho más clavado, como con los microspikes. So, depende del uso, yo puedo variar mi diseño, mi texturización. Aquí una imagen de PET, pero es el mismo, ya hacemos cortes laterales, y este cortes en el área de membranas va directamente al extrusor. Ya, se puede reutilizarlo porque usamos siempre el mismo material. Tenemos el equipo de post-cooling. Ya, aquí hay diferentes opciones. También depende un poquito del espacio que tengo, que yo puedo usar. Ya, en este caso acá la membrana pasa recto y solo se toca la superficie, pero también yo puedo modificar el equipo en una forma que la membrana camina ondulado. ¿Ya? So, yo aumento la superficie de enfriamiento, de enfriarlo, ¿ya? Y puede disminuir un poquito la longitud de la línea de extrusión. Todo hacemos con nuestro propio software basado en un equipo de Siemens. Nuestros gentes de IT ya están programando que todo podemos hacer este monitor. ¿Ya? Este monitor vemos botones, vemos una tecla, vemos una pantalla touch. Depende
¿Cómo estoy equipado? Si yo salgo de la área del cabezal y tengo mis guantes puestos para protegerme contra el calor, ya yo no puedo usar la tecla, tengo o la pantalla touch, yo puedo usar las reglas, ya, mencioné antes que nosotros tratamos de optimizar el uso, de disminuir el tiempo. Aquí el operador puede trabajar con guantes puestos, ya, si es necesario. Ahí tiene todas las opciones, quitándose las guantes, trabajando directamente. Depende de la presión, depende de la presión que él tiene para resolver un problema. Una explicación que hace el programa, que podemos controlar la máquina, ya controlamos todos los diferentes componentes, ya no importa de qué área sea, lo controlamos desde un lugar. Ese es un tema que lo dejo afuera porque es un tema, como digo, es algo personal mío, me es interesante. Voy a dejarlo en la presentación. Es interesante porque nos afectará, no hoy, o posiblemente hoy, pero en un futuro cada vez mucho más. Ya, entramos aquí. Al momento les quiero desear una feliz Navidad, pero antes de eso me permiten un segundo, de mostrar rápido un pequeñito vídeo de una línea un segundo. Perdón. Mostrando un pequeñito un vídeo de una línea de geomembrana, porque mis palabras bonitas son una cosa, pero las imágenes hablan por sí mismo y yo creo que es mucho más interesante. Ya, vemos las diferentes áreas. Aquí vemos el calandro. Aquí está el extrusor, 180 milímetros de diámetro por 36 con un coextrusor. Es la área de feedblock, ya lo comento antes, de lamela feedblock. Es cabezal. El calandro, una vista sobre las rodillas. Ya, cada rodilla son 1000 milímetros de diámetro. Es la área de enfriamiento, de descansar un poquito. El medidor de espesor. Ahí el hole es el conveying, saliendo. ¿Ya? Y la área de embobinadora. Yo creo que este vídeo muestra un poquito las dimensiones. ¿Ya? Sí se requiere mucho espacio, es en la longitud, en el ancho y también en la altura. ¿Ya? Pero yo digo, como trate de mencionar en el capítulo que estoy evitando, es un tema muy interesante para el futuro. Vamos a acá entrando. Tuvimos
año muy complicado, ¿ya? Todos sufrimos en varias formas por esta nueva realidad diferente. Yo, en nombre de la empresa Cune y de mis colegas, tanto Herman, tanto Jake, que está conectado, también de nuestro amigo Guillermo, y mis colegas que están descansando ahorita a la hora en Alemania, los deseo un feliz fiestas, feliz año nuevo, feliz Navidad y vamos a ver qué podemos hacer en el siguiente año. Yo agradezco mucho la posibilidad de presentar Cune en la plataforma que ofrece Alejandro Navedo. Eh, estoy orgulloso de desarrollar una amistad virtual. Todavía no nos conocemos en persona, pero ese es un gusto de usar y trabajar con su plataforma y trabajar con Alejandro y presentar un poquito de nuestra filosofía, nuestras ideas de Cune. Y yo veo muy positivo que para el 2021 que vamos a seguirlo y ojalá las restricciones de viaje se disminuyen o se cancelan y podemos hacer lo mismo en un día físicamente en un lugar en su país, en mi país o en un país de ustedes. Muchas gracias. Regresamos la palabra a Alejandro. Sí, Harald, muchas gracias por tus palabras y es algo que compartimos. Creo que la virtualidad tiene sus beneficios también, creando vínculos y puentes entre países y a la distancia, sin tener que movilizarnos o aprovechando que la conectividad lo, lo facilita, ¿no? Hay una pregunta de Oscar Pérez, Harald, que te hace y dice, ¿qué área se requiere para una planta como la que mostraste en el video? Unos 70 metros por unos 70 metros de longitud, unos 12 metros de ancho, unos 10 metros de altura. Ja, Perfecto. el ancho es más, hay mucho espacio de seguridad, ¿ya? Porque ya yo necesito técnicamente también más espacio porque no puede cargar las rodillas a mano, necesita máquinas, ya, grúas, ya, especialmente si cambiamos de un rodillo liso a un rollo texturizado, yo necesito una grúa. Todo eso son dimensiones mayores, pero con mucho gusto lo compartimos información más detallada. Perfecto, Harald. Bueno, aquí te están felicitando por la ponencia. Bueno, por los nombres conocidos, veo desde Perú, Alberto Vera, igual Sonia Cerrón, quien Ya, es listo. la presidenta del Comité Técnico de Normalización de INACAL, que es nuestro instituto de calidad, Pedro Santeliz desde Venezuela, Celia Vargas, que si me compartes de dónde te conectas, Celia, lo compartiré también. Harald, en la primera parte de preguntas que hicimos también quedó una consulta cuando estabas hablando de materiales de parte de Oscar Contreras, en donde te consultaba, ¿se usan aditivos para mejorar el comportamiento químico o antiincendio de las membranas? Se puede, pero sí, depende del uso, pero en general necesitamos definirlo bien para qué uso se será la geomembrana. Normalmente las máquinas vienen con una dosificación y traen el dosificador con sus componentes, ya, las tolvas para hacer mezclas. Y puede usar diferentes aditivos o master batches para dar ciertas propiedades. Sí, es posible. Perfecto.
Al menos por ahora no veo más consultas, veo más felicitaciones a ti. Creo que tú también has logrado tener a tus seguidores. Harald ha participado ya, imagínate la amistad, que no recuerdo si esta es la tercera o cuarta presentación que has tenido con nosotros. Y pues ahí tú mismo puedes ver los comentarios que están realizando. Si no hay más consultas, no hay más dudas, allí tienen bueno, ahí está el señor Oscar Chunga, que él es el vicepresidente del Comité del Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de Ingeniería Química, entre otros, ¿no? Que te están felicitando. Ahí tienen tus datos de contacto. Igual, es bueno recordarles que posterior a este webinar, nosotros les vamos a estar haciendo llegar la presentación de Harald Schindler con sus datos de contacto que están visualizando en este momento. Y pues si hayan quedado dudas o cualquier otra situación adicional, pues pueden comunicársela directamente a Harald. Bueno, no queda sin más entonces despedirnos. Quizás algunas palabras finales de Harald. Cuéntame, Harald. Em, si es algo, digamos, por recetas, por composiciones, por ideas, ya, nuestro técnico está abierto. So, si existen dudas por un cierto suelo, por un cierto producto que queremos proteger o necesitamos guardar, mándenme sin problemas las preguntas, las ideas y esa es nuestra fuerza, ¿ya? Hacer, ofreciendo soluciones. ¿Ya? O sea, debemos pensar, ¿ya? Also, la empresa Cune es relativamente pequeñito, 260 personas trabajan en Cune y 60 son en la área de ingeniería. Los otros 100 se divide also en Cune Group, perdón. Y los 200 se dividen entre área logística, en la área laboral, en el taller mecánico, en la administración, en gentes ventas o en persona como yo, sentado muy a gusto aquí en México. Ya, el porcentaje de ingenieros que usan sus neuronas para encontrar una solución para un proyecto es mucho más, ya, es muy alto. Y eso es algo que nos ha ayudado mucho, especialmente en los últimos años complicados, ¿ya? Porque cada vez las soluciones individuales son más queridas, más solicitadas. Y aquí, con mucho gusto, si hay una duda, si hay recetas, aditivos, ya podemos jugar, podemos probar, podemos buscando una solución inteligente que es válida para la producción. ¿Ya? Porque puede hacer cosas de fantasía o de espacio, ¿ya? Pero ni la NASA va a pagarlo. ¿Ya? Eso es parte de... No, en general, yo, Así es, Harald. yo comento antes, ya agradezco mucho que ofreces la plataforma y ya estoy desde 6 meses, 7 meses, 6 meses, ya participando en tanto en eventos como ofreciendo como ponente y también como visitante. Y me alegra mucho por ti, Alejandro, que estás invirtiendo en algo interesante y ya entre inicial, unos pocos participantes, ya ahorita estamos en, que no sé, en arriba de 100, Sí. ya algo interesante y yo creo es la idea de empecemos entendiendo, de crecer, de transmitir información, capacitación, nuevas ideas, ideas diferentes, diferentes opiniones opuestos, ya, es algo maravilloso. Y yo como Harald, como persona, te quiero felicitar
a crear esta plataforma y bajo las circunstancias de este COVID y de las posibilidades de no viajar o no actuar como estamos acostumbrados, ya, de convertir esta plataforma en algo constante, en algo importante en el sector habla español, also en todos los países. Ya. Y no quiero hablar mal de nuestros amigos en Brasil que hablan portugués, pero el idioma dominante en este continente ya es español, y te quiero felicitar por ofrecer esta plataforma y el labor que estás hecho. Gracias, Harald, por tus comentarios, como siempre bien recibidos, y un abrazo en la distancia. Espero así poderte ver el día jueves, si tienes un tiempo para ese brindis de cierre de año virtual que vamos a hacer, igual que a los demás participantes, si gustan, serán bienvenidos. Bueno, no queda entonces sin más despedirnos por la noche de hoy. El día de mañana tenemos nuestro primer ponente en habla inglesa, pero vamos a tener traducción simultánea en español para todos. Nos van a acompañar desde Israel la empresa TIPA con el tema de empaques flexibles compostables. Espero que verlos a ustedes. Harald, no sé si también te inscribiste para mañana, pero espero verte por allí. Y entonces quedamos así. A las 10 de la mañana, hora Lima, Bogotá, iniciará nuestra segundo webinar de esta serie. Gracias, Harald. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Oportunidad. Y a todos nuevamente, feliz Navidad y un feliz nuevo año. Entran bien, sin problemas. Chao, chao. Chao, chao.